Jon Aguirre Such, buenas tardes, de Paisaje Transversal. Gracias por dedicarnos este ratito a conversar con nosotros. Y lo primero que te quería preguntar en este marco de CONAMA Naturaleza y Salud es qué elementos crees que se deben de conjugar para conseguir la renaturalización de la ciudad más efectiva, de una manera más efectiva. Bueno, en cuanto a la renaturalización de ciudades, creo, y en general en lo que es la transformación de las ciudades, creo que hay dos elementos que se deben conjugar prioritariamente, ¿no? Una sería la integralidad, es decir, entender los procesos de transformación de ciudad tan relevantes como es la incorporación de la naturaleza, la biodiversidad en nuestros entornos urbanos y la mejora de la calidad ambiental a través de ellos, a través de una perspectiva integral. Es decir, no solo hablemos de reverdecer desde un punto de vista ambiental, sino que también tenemos que, gracias a esa renaturalización, incorporar aspectos económicos y sociales incluso y físicos en los procesos y proyectos de transformación, ¿no? Y de renaturalización. Esto, por ejemplo, tiene un impacto directo, por ejemplo, pues hablar de la renaturalización desde la perspectiva económica puede suponer en cómo en algunos entornos esa renaturalización puede fomentar la vitalidad de esas zonas y por tanto mejorar el comercio local, o cómo también podemos generar nuevos nichos de mercado profesionales, ¿no? desde lo más técnico hasta el diseño, gestión y mantenimiento de esos espacios, y bueno, cómo se pueden empezar a generar nuevos empleos vinculados a ello. Y finalmente lo social, pues indudablemente tiene esa componente cohesionadora, ¿no? Es decir, Eric Klinenberg en su libro de Palacios del Pueblo hablaba de las infraestructuras sociales, ¿no? Y de la importancia que tienen estas en la cohesión, y mencionaba por ejemplo los huertos urbanos, ¿no? Es decir, si nosotros somos capaces de generar espacios verdes donde además la gente se pueda reunir, y no solo eso, sino que además pueda participar del cuidado de esos espacios, podemos generar fortalecer estos lazos comunitarios, y especialmente también muchas veces desde una perspectiva intergeneracional, ¿no? Donde la infancia, las personas mayores, ¿no? puedan interactuar, ¿no? para el cuidado o incluso el diseño de esos espacios. Y por tanto, unido a esta idea de la integralidad, otro de los aspectos que es crucial y del que se va a hablar hoy aquí en el CONAMA local de Zaragoza es la participación ciudadana y la implicación, ¿no? Que está vinculada también a este último aspecto social que he mencionado, ¿no? Es decir, de cómo podemos generar nuevos lazos con la naturaleza en los entornos urbanos para, por una parte, diseñar esas intervenciones y que estén adecuadas a las necesidades de la ciudadanía, a los deseos, a las ideas, y por otra parte en cómo podemos empezar a generar nuevos sistemas de mantenimiento y gestión de ese verde desde lo comunitario, entre otras cosas, no solo por esa cuestión de cohesionadora que puede tener el verde urbano, sino porque también ese mantenimiento nos puede generar nuevos lazos con lo público, es decir, bajo la idea de que uno solo cuida de lo que siente que es suyo, ¿no? Entonces, esos dos aspectos me parecen, integralidad y participación ciudadana, dos cuestiones fundamentales a la hora de abordar la renaturalización de las ciudades. Y yo creo que también es clave y muy interesante lo que has comentado de que sea intergeneracional, porque convivimos distintas generaciones en un mismo entorno, en un mismo espacio, cómo darle uso a todas ellas para que todas las edades tengan cabida allí, ¿no? Bueno, yo creo que el verde es un elemento, cuando nosotros en Paisaje Transversal trabajamos pues, en el diseño de espacio público, diseño de estrategias de ciudad, diseño de procesos de regeneración urbana, uno de los aspectos que siempre aparece es la necesidad de verde, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto reciente que hemos hecho en el casco medieval de Vitoria era una cuestión fundamental, ¿no? que la ciudadanía reclamaba de generar espacios verdes.
Y en ese sentido podríamos decir que el verde es transversal, ¿no?, muchas veces a esas demandas ciudadanas. Y por lo tanto, ahí pueden establecerse esa relación entre, por ejemplo, ¿no?, pues una persona mayor, un abuelo, una abuela, ¿no?, que tiene nociones de cuidar las plantas y entonces enseña a su nieta el cómo es ese cuidado, le instruye, y eso también pues van los padres y se genera, ¿no?, un espacio de relación intergeneracional entre diversas familias. Pero además de la intergeneracionalidad, creo que también es importante que el verde, al ser un elemento universal de la humanidad, puede ser un elemento también cohesionador y aglutinador a nivel cultural, es decir, el cómo puede ser espacios donde fomentar el conocimiento mutuo entre personas de diferentes culturas y donde se pongan en juego saberes distintos de cómo es esa gestión del verde. Pues igual en Marruecos no es igual que aquí, y por tanto pues puede haber interesantes aportaciones desde la lógica, ¿no?, de una persona marroquí en esto, o de una persona que viene de Suecia, ¿no?, me da un poco lo mismo, o de Asia, ¿no? Entonces creo que esas cuestiones de trabajar lo comunitario en lo verde y de ahí esa cohesión social son cuestiones que indudablemente debemos incorporar en este tipo de procesos. Y desde tu punto de vista, ¿cómo podemos hacer partícipes a los ciudadanos de esa cohesión? Y sobre todo, si tienes ejemplos de proyectos en algunas ciudades que pongan de manifiesto este proceso. Bueno, pues precisamente ahora en Paisaje Transversal acabamos de terminar un proyecto muy interesante, que es la incorporación de la infraestructura verde en el casco medieval de Vitoria-Gasteiz, donde se plantea una de las cuestiones fundamentales es cómo se definen, bueno, por una parte, que esa estrategia de incorporación de la infraestructura verde en un espacio complicado, complejo a nivel urbanístico, porque no es lo mismo, ¿no?, renaturalizar pues, los bloques abiertos de los polígonos de bloque abierto de los 50-60, donde hay más espacio. Ahí tienes que ir mucho a detectar microoportunidades, ¿no? Primero, una cuestión importante ha sido en el propio diseño del plan y de las actuaciones, que se ha contado con la ciudadanía, y otro es que también se les va a implicar en la propia gestión, ¿no?, que sean ellos quienes deciden cómo quieren gestionar ese espacio. Pero para mí lo más importante es que para implicar a la ciudadanía hay que ser consciente, hay que tener una voluntad de que todo lo que sale de esos procesos se lleve a cabo. Y por otra parte, se lleva a cabo de una manera bastante ágil, es decir, no podemos esperar a tener un plan y ponerlo en marcha pues, al año, a los 2 años, o directamente, como suele pasar muchas veces, en un cajón, ¿no? Con lo cual, el incorporar dentro de estos procesos de planificación actividades más tácticas, es decir, que llamamos de testeo, de bajo coste, pero que puedan ser ejecutadas rápidamente para demostrar que ese plan se va a poner en marcha, es fundamental, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar a la ciudadanía en el diseño de las actuaciones a través de procesos de diseño colaborativo. Aquí nosotros trabajamos también un poco incorporando esta perspectiva interseccional, ¿no?, viendo pues, toda la incorporación de la perspectiva de la infancia, por supuesto de las mujeres, de las personas mayores, de las personas migrantes. Por otra parte, en cómo generar nuevos modelos de gestión del verde urbano, mucho más corresponsables y comunitarios, y finalmente el ejecutar acciones tácticas que muestren de manera bastante inmediata los resultados que ese plan que hemos diseñado conjuntamente, o esas actuaciones que hemos diseñado conjuntamente van a tener. O sea, si tuvieras que darnos un titular, ¿qué titular nos darías? Escuchar a la ciudad, escuchar a los humanos y a los no humanos para transformarla de una manera integral y participativa como base para solventar o definir un futuro mejor para las ciudades. Jon Aguirre, muchas gracias por tu tiempo. Y a vosotros por las preguntas y la entrevista.